Bueno, y el gobierno busca contar con una amplia red de trenes en el país, esto también en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que contempla avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales. Vamos a conversar sobre el tema con Ricardo Urtubia, académico de la Universidad Católica. Hasta ahora, además de uno de los anuncios del presidente en la cuenta pública del miércoles en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días. Gracias por la invitación a conversar. Hay en alta expectativa, ¿no?, de esta red o la idea de ampliar la red de trenes en Chile. Primero, ¿qué tan viable es cuando ya tenemos un poco acotado en la red de trenes, sobre todo, por ejemplo, hacia Chillán en la actualidad, que se reactivó en los últimos años, Ricardo? A ver, es factible en la medida que haya demanda suficiente, ¿ya? Y si uno mira las redes ferroviarias en otros lugares del mundo, hace mucho sentido pensar en trenes moviéndose entre zonas urbanas bien pobladas. Por ejemplo, entre Santiago y Valparaíso, ¿no es cierto? Entre Santiago y Chillán, Concepción y todo lo que está entre medio, ¿ya? Ahora, tampoco es algo que uno pueda garantizar que sea factible inmediatamente. Hay que hacer todos los estudios de evaluación social de estos proyectos para verificar que efectivamente hay demanda y se justifican. Ahora, son proyectos caros y si es que se hacen acá, al igual que los proyectos de trenes que hay en otros lugares del mundo, lo más probable es que vayan a requerir subsidios, ¿ya? Entonces, es imposible pensar en un proyecto de trenes que se autofinancie, por así decirlo. O sea, eso de todas maneras necesita ya como una base, ¿no? Porque lo otro, de cuántos usuarios lo van a disponer de él, eso se ve una vez ya hecho el proyecto, ¿no? O sea, aquí hay dos etapas importantes, por decirlo en fácil. O sea, uno puede proyectar cuál va a ser la demanda, se puede modelar en el fondo el futuro y hacer estimaciones de qué va a pasar con estos trenes una vez que se construyan, ¿ya? Por supuesto, estos son predicciones, no son bolas de cristal, son modelos, algunos bastante robustos, pero tampoco es algo que sea una predicción del futuro así perfecta. Pero hay que hacer esos estudios para asegurar de que... Ahora, yo sé que hay muchos de estos estudios que están hechos, en el pasado se han hecho. Lo que pasa es que muchas veces también las metodologías para la evaluación social de estos proyectos ignoran algunos elementos que tradicionalmente se dejan fuera. ¿Cuáles? Por ejemplo, en Chile, en particular, los proyectos de transporte se evalúan principalmente en términos de la reducción de tiempos de viaje que generan, ¿ya? Entonces, versus la alternativa, la reducción, el viaje en tren no es demasiado, no va a ser necesariamente más rápido, ¿ya? Va a ser probablemente más rápido, pero no tanto como para justificarlo. Pero hay otros beneficios, ¿ya? Como por ejemplo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que hoy día se cuantifican, pero en mi opinión no se cuantifican con la importancia que tienen, ¿ya? El impacto a futuro del cambio climático es algo dramático, ¿ya? Y nuestros proyectos no pueden ignorar eso, ¿ya? Y hoy día la evaluación social de proyectos de alguna manera como que pone un poco de paños fríos a este tema y hay que tomarlo en cuenta. Otro impacto súper importante son los impactos sobre el entorno urbano, que son muy difíciles de cuantificar, ¿ya? Cosas como las autopistas urbanas, o las autopistas, en el fondo, que lo que hacen es inducir al uso del auto, generan un montón de externalidades negativas, costos que la sociedad percibe, que hoy día están cuantificados, pero de manera, yo me atrevería a decir, superficial, ¿ya? Y los trenes, de alguna manera, generan menos de estos costos sociales, ¿ya? Pero los mecanismos de evaluación no siempre están capturando bien estas ventajas del tren, y por eso a veces cuesta encontrar la rentabilidad social que mencionaba ayer o antes de ayer el ministro, respecto a que estos proyectos hay que hacerlos, hay que empujarlos, tiene que haber una voluntad política atrás de ellos, pero tampoco podemos hacer cosas que no tengan rentabilidad social. Ahora, la rentabilidad social probablemente está sí o sí entre lugares con alta demanda. Lo que pasa es que hay que encontrar la manera de cuantificarla de manera adecuada. Ahora, Ricardo, como usuaria o posible usuaria, cualquier persona, pero si uno lo hace en primera persona, por cierto que uno se quiere demorar menos que pensando en el cambio climático. Y me imagino que cualquier estudio de este tipo va a evaluar porque igual un sistema de buses, por ejemplo, interurbano, pensando en distancias más cortas, por ejemplo, Valparaíso-Santiago, es mucho más barato en un proyecto en vez de hablar ya derechamente de trenes que podrían acortar los tiempos de viaje.
A ver, los buses son más baratos y van a ser más baratos que los trenes, si es que dejamos las cosas tal cual como están, sí, ¿ya? Ahora son más baratos, tal como tú dijiste, desde el punto de vista privado, personal. ¿Ah? Para el usuario es más barato, para el que va a pagar el pasaje es más barato, pero para la sociedad probablemente en el mediano o largo plazo es más caro. Ahora, por supuesto, la persona que está tomando la decisión de si irse en bus o irse en tren, si es que existiera la alternativa, o irse en auto, no tiene por qué estar pensando en el cambio climático o estar pensando en las externalidades negativas, en la contaminación, en la congestión, ¿ya? Pero ahí entra el rol del Estado de ponerle el precio a esas cosas, ¿ya? Y no puede ser que hoy día elegir usar modos de transporte que generan estos costos no impliquen a quien elige eso pagar ese costo, ¿te fijas? Entonces hoy en día no hay ningún incentivo a optar por las alternativas más sostenibles. Y eso es lo que hace también que en el fondo cosas que son muy convenientes desde el punto de vista privado, pero muy dañinas desde el punto de vista social, se prioricen. Entonces, ¿cuál es el principal error en el que se cae aquí? En pensar que, oye, vemos que todo el mundo quiere andar en auto, ¿ya? Por lo tanto tenemos que poner más pistas, hacer más autopistas para que más gente pueda andar en auto. Sí, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es equivalente a que dijéramos, oye, la gente quiere comer comida rápida, por lo tanto tenemos que subsidiar la comida rápida porque es lo que la gente quiere. No, tenemos que pensar también en la salud de la población. No subsidiamos comida rápida porque es poco saludable, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo social. Por la misma razón no deberíamos subsidiar alternativas de transporte que tienen costo social. Y sí, tiene sentido subsidiar alternativas de transporte que tengan un beneficio social en el largo plazo, tal como los modos de transporte que son menos contaminantes, como por ejemplo el tren. Con la infraestructura que ya hay, Ricardo, ¿qué tan más viable o más económico podría salir esta red de trenes? Lo pregunto por lo que hablábamos al inicio de la conversación, del tren que ya existe a Chillán, que se reactivó hace poco, pero que la idea también es, por ejemplo, que llegase a Concepción. Y lo otro ya a cortas, entre comillas, distancia, Santiago-Valparaíso. ¿Qué tanto está adelantado ya la infraestructura para eso? A ver, bueno, entre Santiago y Valparaíso ya hay una línea de tren. Claro. En el fondo hay, y que se usa hoy día para trasladar carga, que no está en condiciones para mover un tren de pasajeros a una velocidad razonable, hasta donde entiendo, pero al menos el trazado está, la línea está. Entiendo que esta es la que va como por Limache, por arriba, por el norte. Hay otra alternativa que es la que va por el costado de la ruta 68, que entiendo que se requeriría obras mayores generar en el fondo el trazado. Esto es caro, o sea, inevitablemente esto es caro. Yo tengo entendido que los costos de estos proyectos van entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares, lo que es harta plata. Ahora, son proyectos que justamente hay que evaluar si es que son sociables, o sea, rentables socialmente, perdón. Pero al mismo tiempo que nosotros vemos que estos proyectos son caros y decimos, pucha, que cuesta hacerlo, hay otros proyectos que son, por ejemplo, de autopistas que reciben subsidios, ¿ya? Y nadie se escandaliza por esos subsidios, ¿ya? Entonces yo creo que aquí también hay una cosa política. Cuando el presidente dice, tenemos que empujar estos proyectos, ahí está ese mensaje político. Oye, pongamos en el fondo la voluntad en hacer estas cosas y no necesariamente, espero yo, tanta voluntad tan fácil de financiar o subsidiar proyectos como, por ejemplo, el Américo Vespucio Oriente, que recibe un subsidio de 500 millones de dólares, ¿ya? De manera tan sencilla, sin cuestionarlo tanto. Exacto. Bueno, vamos a quedarnos bien pendientes, ¿no? Porque si se define sobre todo este año, sobre todo Santiago y Valparaíso, hay harta expectativa y ahí vamos a ver qué tan viable sea. Ojalá sea así. Me declaro absolutamente una fan de este sistema de transporte. Gracias por hablar con nosotros esta mañana, Ricardo. Gracias a ti. Nos vemos.